El marco del rostro está determinado por la estructura ósea de la cabeza, que constituye su armazón, por los fuertes músculos de la masticación y los músculos entáneos o más finos, así como por la carne que recubre el conjunto. Como podemos ver en estas imágenes geométricas, el marco puede ser ancho o estrecho, profundo o no, alto o corto. El marco indica las reservas de energía vital esenciales de que dispone un individuo. Cuando el marco es ancho y profundo, las reservas son grandes. Si es estrecho y poco profundo, su potencial es débil o modesto. La altura del rostro indica la espontaneidad de las reacciones. Si es alto, el individuo reacciona tarde o con lentitud. Si es corto, la respuesta a un estímulo es inmediata. La altura es sinónimo de calidad y la anchura de cantidad. Como podemos ver aquí en estas figuras, hay muchas variedades. Sin embargo, las combinaciones pueden ser muy grandes. En este caso, tenemos una figura que representa un óvalo con sus variantes azul y verde. En este caso, vemos aquí para atrás, en este caso vemos que el ángulo simboliza lo fuerte, la seguridad, la decisión, la independencia, la dureza, etc., mientras que el óvalo representa la dulzura, la emotividad, la vulnerabilidad, la indecisión, etc. Una cara ovalada, como esta que aquí vemos, por ejemplo, o esta otra, pues busca la armonía con los demás. La persona es afectiva, sentimental y emotiva. La parte media del rostro es la que predomina. En este otro caso, el rostro se alarga mucho, como si fuera una pelota de rugby, poca anchura y mucha altura. Podemos decir que la persona es impredecible, no se sabe por dónde irá ni lo que hará. Si el predominio de la zona media es exagerado, como esta cabeza de forma de rombo, la persona lleva una vida completamente emocional, ya que la zona media es la que predomina. Aquí tenemos otra figura en la cual la anchura está en la parte superior. En este caso tenemos el predominio de la mente, y cuando es más grande la zona del pensamiento que el resto, estamos ante un pensador. Si vemos que esa zona es exageradamente más amplia que la de la acción, nos encontramos entonces ante alguien que tiene ideas, pero no las pone en práctica, no es realizadora. Aquí tenemos otra figura que representa un rostro rectangular. En este caso, la mente, el sentimiento y la acción están equilibrados. No hay predominio de alguna zona en concreto. Concibe una idea, convence para realizarla y la ejecuta sin problemas. Ahora bien, si el marco es cuadrado, por completo, color verde, la persona es tozuda, siempre se encuentra en tensión, manifestando una gran resistencia ante todo lo que se le presenta. Sus rasgos son duros, así como sus acciones. Aquí tenemos ahora otra figura, en la cual la deficiencia se encuentra en la parte actora, que es la zona inferior. O sea, la persona puede ser inteligente por un lado y afectiva y emotiva por otro, pero lo que piensa y lo que siente no lo manifiesta, no actúa, no materializa sus deseos. Aquí tenemos lo contrario de lo anterior. El instinto y la acción son las partes destacadas. Es la persona que actúa sin pensar, el que utiliza siempre la fuerza bruta, entendiendo por fuerza bruta la suya propia, para hacer valer sus derechos. Aunque no los tenga, esa persona nunca utilizará el cerebro porque su capacidad de raciocinio está limitada y actuará como un ser primitivo. Como tiene también un predominio de la zona afectiva, que es la zona media, podemos decir que cuando golpea, después pide perdón, se excusa al hacer el daño. Aquí tenemos una figura geométrica. En este caso, la parte que predomina es la inferior. Tiene forma de triángulo. Esta figura es más negativa que la anterior, ya que en esta solo predomina la acción. Es la típica persona bruta, carente de sentimientos y de un cierto raciocinio, ya que la parte superior es muy pequeña y la inferior está desarrollada en exceso. Aquí tenemos lo inverso. En este caso predomina la parte superior. La mente es la que controla todos los actos del individuo. Incluso la zona de la afectividad, zona media,
la cual se va reduciendo hasta llegar a la zona de la acción, la inferior, donde se puede ver que el individuo no es capaz de actuar. Ahora pasamos a otra figura, una redonda. Este tipo de rostro lo que nos indica, bueno, es como una pelota y la persona está muy influenciada por los elementos externos. No tiene un control sobre sí misma, todo le llama la atención, su vida es emocional, también puede ser egoísta, con falta de madurez, etc., dependiendo de cada caso. Ahora pasamos a los vestíbulos sensoriales. Aquí tenemos marcadas la parte llamada vestíbulo sensorial, las cuales son aberturas al medio exterior, constituidas por los órganos de los sentidos que contribuyen al intercambio con el mundo que nos rodea. Los ojos, la boca, la nariz, las orejas. En la imagen vemos claramente marcados los vestíbulos, incluida la parte de la oreja. Los vestíbulos se consideran abiertos cuando ocupan la mayor parte de la superficie del rostro o cerrados en caso contrario. Aquí tenemos un ejemplo, abiertos, cuando los ojos parece que se salen de las órbitas, cuando están separados entre sí y son muy abiertos, cuando las ventanas nasales están dilatadas y son redondas, cuando el pabellón de la oreja es grande, cuando la boca es ancha, en horizontal y los labios son carnosos. En este caso, quiere decir que el individuo muestra intercambios afectivos importantes, disfruta de su entorno, muestra empatía. Ahora, si por el contrario son cerrados, o sea, cuando los ojos están hundidos, son pequeños y juntos entre sí, cuando la nariz tiene las ventanas cerradas, cuando el pabellón de la oreja es pequeño, pues en este caso el individuo muestra resistencia, reserva de su potencial y economía de su energía, es independiente, muy reflexivo, dueño de sí mismo y primando su vida interior sobre la exterior. Ahora tenemos las relaciones entre el marco y los vestíbulos. Hay profesionales que dividen el rostro en dos partes. Una contiene el conjunto de los vestíbulos, llamándose área vestibular, y otra contiene el conjunto del rostro, que se llama marco. En general, cuando los vestíbulos se cierran, el marco se retrae y la frente se endereza, y cuando los vestíbulos se abren, el marco se dilata. Sin embargo, puede ocurrir de otras formas. Por ejemplo, cuando el marco es ancho y los vestíbulos abiertos, como vemos en esta imagen, hay un gran gasto de energía, pero las reservas lo permiten. El individuo es infatigable, siempre en la brecha, sin sobrepasar los límites. Muestra un equilibrio que sabe controlar, ya que el gasto que tiene va acorde con las reservas que posee. Ahora bien, cuando el marco es estrecho y los vestíbulos cerrados, hay pocas reservas y pocos gastos, por lo que se podría decir que hay un equilibrio entre los intercambios entre el interior y el exterior, pero en plan moderado, sin grandes pretensiones, ya que el individuo no es capaz de grandes esfuerzos ni trabajos. Aquí tenemos el marco ancho y los vestíbulos cerrados. Eso quiere decir que hay demasiadas reservas en relación con los gastos, por lo que el individuo muestra tensiones que dificultan su equilibrio. Tiene reacciones vivas e intempestivas que se manifiestan bruscamente, cuando menos se espera, como una olla a presión que explota en un momento determinado. Aquí tenemos un marco estrecho y los vestíbulos abiertos. Bueno, todas estas imágenes son un poco exageradas, pero es para que nos hagamos una idea de lo que queremos ver. En este caso hay gastos excesivos en relación a las reservas del individuo, el cual vive por encima de sus medios, por lo que hay una especie de desequilibrio, ya que la persona agota sus fuerzas con reacciones intensas que no busca pero que le vienen impuestas y no puede eludirlas. Y esto es todo con respecto a los tipos de marcos y a los tipos de vestíbulos.